Muy buenas noches con todos, tanto los que nos siguen en este momento en la sala Zoom, como los que están por medio de la transmisión en vivo de las páginas de Facebook, entre ellas las de la Universidad Nacional de Ingeniería, pero también otras más. Agradecemos mucho su presencia y para una tarea muy pertinente, que es presentar este libro, Instituto de Planeamiento de Lima, Orígenes, Desarrollo y Desarticulación, 1961-1984, de la arquitecta Victoria Ramos Cebreros. Soy el profesor Álvaro Montaño Freire, jefe del Fondo Editorial, y tengo especial satisfacción, por supuesto, de asumir la tarea tan grata de conducir esta presentación, donde lo peculiar es que la presentación estará hecha por dos de las personalidades que encaran, que asumen, que afrontan en sí mismas el nombre y la posición de la Universidad Nacional de Ingeniería en la segunda mitad del siglo XX. Nada menos que el doctor José Ignacio López Soria, rector en su momento de esta casa de estudios, historiador, filósofo y creador, fundador del Centro de Historia Única, que ha dirigido hasta hace muy poco tiempo. Y el arquitecto Javier Sota Nadal, rector también en su momento y ministro de Educación. Ambas personalidades comparten por lo menos dos características. La primera, su profundo compromiso, por supuesto, con la universidad y con la educación, pero la segunda, estoy seguro que es así, en este momento, una actitud muy firme en contra de pretensiones de ir contra cualquier avance en calidad universitaria. Esto nos complace, por supuesto, a todos los integrantes de la comunidad académica, y qué bien que estén con nosotros esta noche para presentar el libro Instituto de Planeamiento de Lima, Orígenes, Desarrollo y Desarticulación, 1961-1984, de la arquitecta Victoria Ramos Cebreros, cuya palabra, por supuesto, será la que cierre esta ceremonia y en ese momento la presentaré. Vamos a comenzar este encuentro señalando que tenemos unos 45 minutos. Van a ver primero las intervenciones de nuestros comentaristas, unos 10 minutos, algo así. Luego recogeremos, si los hay, algunos comentarios de quienes se encuentran en la sala Zoom. Y por supuesto cerraremos, como ya anuncié, con las palabras de la autora, la arquitecta Victoria Ramos Cebreros. Todos recordamos en la UNI los tiempos de los años 60 y decimos que estos fueron tiempos muy significativos para la Universidad Nacional de Ingeniería, y decimos también que hubo en aquellos momentos una influencia significativa de la universidad en el quehacer nacional. Y yo me permitiría destacar en la creación de un consenso reformista de la sociedad peruana. Uno de los aportes, desde mi modesto punto de vista, fue ciertamente el Instituto de Planeamiento de Lima, entidad que perfilaba un nivel académico verdaderamente internacional y, por lo tanto, podía atraer a docentes y estudiantes muy representativos y, por lo mismo, hacer, de alguna manera, creación de marcos, de niveles en sus ámbitos de trabajo. Comenzamos, como lo hemos conversado previamente, con las palabras del doctor José Ignacio López Soria. Doctor, agradecemos muchísimo su presencia y le escuchamos con todo interés. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, buenas noches a todos y cada uno de ustedes, tanto los que están presencialmente en esta ceremonia, en esta presentación del libro, cuanto que nos están participando virtualmente.
de este acto. Comenzaré diciendo que la alusión que has hecho a mi biografía, poniéndome en ella como creador del Centro de Historia 1, no es del todo exacta. Me voy a permitir corregirte. Y te corrijo en lo siguiente, que en realidad la idea fue confabulada con Javier Soto en el año 96, cuando yo regresé de años en el extranjero. Entonces tuvimos una conversación y ahí salió, con Javier era el actor en ese momento. En ese momento lo llamamos Proyecto Historia 1, después cambió el nombre, no cambió la sustancia, cambió el nombre por Centro de Historia 1. Entonces, los méritos también le corresponden a él, ciertamente. Del Instituto de Planeamiento de Lima, y concretamente de este libro, de eso vamos a hablar, no vamos a hablar del instituto, sino del libro. Pero entonces vamos a hablar del instituto a través del libro, presentando el libro. El libro que estamos presentando se llama Instituto de Planeamiento de Lima, Orígenes, Desarrollo y Desarticulación, 1961, que es cuando se creó, a 1984, que es cuando se desarticuló. No se cerró, se desarticuló, ciertamente. En las presentaciones, yo generalmente me atengo un poco a 2 o 3 puntos básicos, fundamentales. Uno es referirme al contenido mismo del trabajo. Y después hacer algunas valoraciones con respecto a algunos puntos del trabajo, no todos, ciertamente. Se trata además de un trabajo de 300 y pico páginas, o sea que no es fácil abordarlo en pocos minutos. Resumido en la introducción misma, el trabajo se centra en primer lugar, en trazar el marco de referencia, es decir, las instituciones, el conjunto de instituciones, que cuajan después en la creación de esta otra institución, que es el Instituto de Planeamiento de Lima. Naturalmente, en esa centración en las instituciones tiene que ver también con la institucionalidad política que rodea todo este fenómeno. Entonces, a estos dos fenómenos, fundamentalmente, la referencia institucional, el conjunto de instituciones que participan en la creación, o sea, que llegan, cuyas intenciones cuajan en la creación del Instituto de Planeamiento de Lima, y los procesos políticos que lo acompañan, que son enormemente importantes, son algunos de ellos muy significativos, solamente brevemente aludidos, porque en un libro no se puede naturalmente hablar de todo, como son aquellos procesos que tienen que ver con, fundamentalmente con las tendencias hacia la racionalización, que vienen de comienzo del siglo XX, y que cuajan después, como veremos enseguida, en algunos procesos, ¿no? Un segundo capítulo está dedicado a cuáles son las teorías, las tendencias teóricas, los debates teóricos que había entonces sobre el tema de la planificación y, por lo tanto, sobre las funciones fundamentales del Estado como planificador, las estructuras planificadoras del Estado, ¿cierto? Y el conjunto de estudios que se realizaron, que fueron muchos, por cierto, antes de la creación del instituto y durante la vida del instituto, la realización de estudios, y cómo estos estudios además después dan materia importante a los cursos que se desarrollan en el instituto. El instituto está muy relacionado con toda esa institucionalidad, toda esa política y naturalmente todos esos estudios que se venían haciendo. Y se hace un listado muy pormenorizado del conjunto de estudios que se van desarrollando sobre el tema de la planificación, y no solamente, por cierto, en el Perú, sino el Perú, el mundo al que se refiere es un poco América Latina. Y dentro de América Latina un particular énfasis en el Perú. Pero el ámbito de trabajo, el ámbito de estudio, el ámbito que abarca el libro completamente es América Latina, en connivencia además con lo que el mismo instituto era. El instituto era un instituto que funcionaba en la universidad, que era gestionado por la universidad, administrado y dirigido por la universidad, pero que era con una mira latinoamericana, no era solamente centrado en la planificación del Perú, en la planificación de América Latina. Estaba además
todos los profesores que venían, no solamente alumnos, sino profesores que venían de diversos países latinoamericanos. Yo tuve la oportunidad de ser amigo de uno de ellos, ¿no? Que había sido presidente de Bolivia 3 o 4 veces y volvió a ser otra vez presidente de Bolivia, ¿no? El señor Víctor Paz Estensoro, que además era un hombre muy agradable. Ese es un poco el segundo capítulo, ¿no? El tercer capítulo ya se centra en los antecedentes concretos, ¿no? Del IPL. Por lo tanto, todas las reuniones que hubo, los acuerdos que hubo que hacer para llegar pues, hasta la concreción del Instituto de Planeamiento de Lima. Y este capítulo concretamente es de alguna manera como también un poco los anteriores, pero sobre todo este capítulo y un poco el anterior, pero este particularmente, es casi una historia de la diplomacia en el Perú, o sea, digamos, una historia de un sector de la diplomacia, de un rostro de la diplomacia de esa época. O sea, no vale entonces este libro no solamente como presentación del IPL de la UNI, sino también como algunos aspectos de la diplomacia peruana. Lo central del libro viene después, en definitiva, y está orientado fundamentalmente, naturalmente, al IPL. Cómo se crea, cómo en este contexto, después de haber trazado, digamos, el contexto más general, ¿no? Y más particular de América Latina, las instituciones y las teorías, cómo esto se da origen después a un conjunto de estudios que cuajan en cursos, etc. Entonces, todo eso después se estudia muy concretamente con el caso concreto del IPL, o sea, su institucionalización, todos los elementos que llevan a la creación del IPL, a la organización del mismo, a los planes de estudio, las investigaciones, los docentes, los directivos, etc. Una cosa que anota Javier en el prólogo, que me parece simpática, es las imágenes. De cómo las imágenes ayudan a localizar los rostros, ¿no? A localizar a las personas a través de los rostros que se exhiben en las imágenes. Es una lástima, sin embargo, que las imágenes no tengan leyenda, no tengan un pie que para espero que algún día se reedite el libro y también se podría ponerle un pie, porque si no, yo reconozco a algunos, tú seguramente reconocerás a muchos, porque has escrito el libro, pero el lector probablemente no reconoce a nadie, o muy poco. Entonces sería bueno poner los nombres debajo para, ¿no? Entonces la creación, la organización, los planes de estudio, investigación, los docentes, etc. La vida del instituto, su vida, y finalmente la desarticulación, el proceso de la desarticulación. Con respecto a la desarticulación, evidentemente hay una narrativa descriptiva del fenómeno, y la narrativa descriptiva del fenómeno habla, y efectivamente ocurrió, de determinados sectores de izquierda, predominantes en ese momento del poder de la universidad, impusieron, desacertadamente, por cierto. Yo creo que no tanto porque en ese momento ya no se pensaba en el tema este de es una institución subvencionada por Estados Unidos, etcétera, o cómplice. Yo creo que ya no se llegaba en esa época. Ya no estábamos en los años 60 o 70, que era característica de la prédica de la izquierda de entonces. En los años 80 ya la prédica era diversa. Pero lo que sí había, naturalmente, era una cierta posición política, por cierto, y desacertada, que llevó a cerrar el instituto. Pero ese desacierto, creo yo, tiene que ver, esa es un poco la descripción del fenómeno. Efectivamente así ocurrió. Pero otra cosa es la explicación. La explicación del fenómeno creo que tiene que ver, de la desarticulación, tiene que ver con cuestiones más profundas. Una de ellas más cercana para nosotros, para el mundo universitario entonces, es el hecho de que se recupera, digamos, la democracia de alguna manera. Las universidades recuperan la autonomía y las comunidades universitarias recuperan la democracia. Y la recuperan simbólicamente, a pesar de que no sea real, diríamos, objetivamente no es real, pero simbólicamente, a través del deshacimiento de la estructura de departamentos y la configuración de estructuras facultativas. Entonces resurgió un facultatismo exagerado que hizo que lo demás se desmoronara, porque las facultades eran las dueñas de todo, no querían volver a ser. Entonces yo creo que en ese fenómeno hay más explicación que en las posiciones políticas. Eran un poco tendencias de las facultades que querían que nada se les escapara. No es fortuito, por otra parte, que aquello que la universidad se había forzado durante mucho tiempo en fortalecer, que era la escuela de posgrado,
bueno, no pudo desarrollarse adecuadamente un poco por lo mismo, porque las facultades fueron demasiado absorbentes, en definitiva, no dejaron espacio para la creación, eso independientemente de quién fueran los responsables, pero unos y otros, digamos, participaban de este espíritu. Y lo que es, yo creo, todavía más profundo en el análisis de las causas que llevan a fenómenos de esta naturaleza, es el hecho de que hay que reconocer que la planificación, ya teníamos a Rieger, ¿no es cierto? Ya teníamos a la Thatcher. Entonces, el proceso de desplanificación había comenzado. El proceso de desmontaje mundial de las tendencias de la planificación había comenzado. Que esto se concrete en el Perú en el año 92, desaparece el Instituto Nacional de Planificación, es casi anecdótico. En realidad ya se estaba desmontando todos los procesos de planificación. Entonces, es una verdadera pena, si quieren ustedes. Y ahí sí hay posiciones también de políticas, pero políticas macro, no de la política micro, chica, propia de la universidad. Esto es con respecto a la desarticulación como operativa. Después de esta presentación de los contenidos, entonces, dos palabras sobre valoración. Yo valoro mucho del libro, en primer lugar, que resalta la importancia y la significación que tuvo el IPM. Y ojalá tuviésemos la capacidad actual de crear instituciones parecidas a lo que fue el IPM en ese momento. Entonces, es una institución que recoge efectivamente, sin mencionarlo de manera directa, no era propio entonces mencionarlo, este proceso de racionalización, que, como decía antes, viene desde comienzos del siglo XIX, que tiene una máxima expresión en Max Weber, ¿no es cierto?, que comienza todo el proceso de racionalización de la sociedad, y en ese proceso de racionalización, evidentemente, la planificación es un instrumento fundamental para el proceso de racionalización. No entro en el problema que hay debajo, que hay un problema debajo que es sumamente interesante de analizar, pero que no es este el momento de analizarlo, que es que la racionalización viene aparejada con el proceso de reificación, es decir, con el proceso de cosificación del trabajo, de cosificación del trabajador, etc. Porque se le saca de sus estructuras típicamente orgánicas, con una organicidad, si quieren ustedes, rural, ¿cierto?, y tienen que entrar en una dinámica urbana, y esta dinámica urbana es fundamentalmente racionalizadora. Es decir, está ya bajo los parámetros fundamentales de la modernidad. No es gratuito que todo el proceso de modernización, concretamente en arquitectura, comience entonces. Esto no es parte de este proceso. Esto cuaja, esto que comenzó ya entonces con la creación de la área de arquitectura de 1910, 1911, etc., cuaja finalmente con una racionalización mucho más clara con el IPL. El IPL es un poco la maduración de lo que comenzó más o menos en 1910, 1911, con la reforma de la Escuela de Ingenieros de Israel. Entonces, eso es un proceso muy interesante, porque dicho de otra manera, diríamos, expresado de otra manera, y no me voy a alargar en ello, es la profesionalidad al poder, que no es poco. O sea, en un manejo del poder no profesional, como ocurre durante prácticamente todo el siglo XIX, en la época llamada de la República, la República Aristocrática, donde sale el húngaro sin cargar, la República de los Consejos de Seguridad. La República Aristocrática, entonces bajo la idea de la República Aristocrática, no hemos sabido ver que eso a lo que Basadre le llamó, creo que desacertadamente, la República Aristocrática, hay un proceso, un trabajo enorme y un deseo muy fuerte, una tendencia muy fuerte hacia la hacia la institucionalización y hacia la racionalización. Y en ese proceso de racionalización, entonces es cuando se necesitan profesionales, y comienza a haber ya en la sociedad peruana médicos por una parte, ingenieros por otra, ya no solo abogados, sino hay ingenieros y médicos fundamentalmente, que comienzan a llegar al poder y a tener una presencia muy significativa en las decisiones, sobre todo a través del Ministerio de Fomento. Es un gran acierto la creación del Ministerio de Fomento, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esto, digamos, el IPL es la consecuencia de esto, es la expresión concreta de esto, y eso me parece enormemente valioso, enormemente significativo.
Otro elemento que me parece importante, pero lo subrayo nada más, lo menciono nada más, no me detengo en ello, es que esto cuaja en instituciones. O sea, esto para que esta tendencia hacia la racionalización, para que realmente se concrete, tiene que cuajar en instituciones. Y esto está muy bien expresado, está muy bien desarrollado. Como todo esto va cuajando, efectivamente, en instituciones, y habla de cómo cuaja. No habla de cómo cuaja en instituciones transnacionales o muy pocas, ¿no? Transnacionales entendiendo por globales, ¿no? Alguna alusión hay, pero fundamentalmente latinoamericana, el mundo americano y latinoamericano, los dos, ciertamente. Entonces se va exponiendo cómo se institucionaliza todo este proceso a través de instituciones, a través de acuerdos, etcétera, haciendo, pues, como digo, una historia de estos acuerdos que cuajan. Uno de los elementos en los que cuajan es el IPL, pero no es el único, por cierto. Hay otros muchos muestran todo esto. Decía entonces que todo esto cuaja concretamente una propuesta formativa muy detallada en el libro, por cierto, como subraya Javier en la introducción, con una cooperación internacional, y hay que subrayarla, una cooperación internacional y un beneficio internacional, como señalaba antes. Esta institución fue pensada no solamente para el Perú, sino para América Latina. Bien pensaba la ONU. Y abarcando los niveles económicos, políticos, académicos, etc. Javier subraya y lo aplaudo, cómo la exposición se concreta en una estructura formativa, ¿no? Con una participación muy significativa de profesores de muy alto nivel. Finalmente, yo diría que tal vez si algo es mejorable, el libro, en eso sí es francamente mejorable, es en toda la parte de la bibliografía, las citas, las referencias, en todo eso el libro sí es ciertamente mejorable. O sea, está un poco descuidado en esa parte. Sería bueno que en una otra edición se consiguiese efectivamente resolver este problema, que no es fácil, por cierto, porque pese a que tiene muchísima información, después, desgraciadamente, esa información no está referida a textos concretos que uno pueda después constatar, etc. Esto es lo que se me ocurre sobre el libro. Naturalmente, animo a su lectura, no solamente porque instruye muy bien sobre lo ocurrido en el Perú, sino porque de esto que ocurrió se puede derivar fácilmente un aprendizaje para tratar de que cosas, no digo iguales, naturalmente, pero equivalentes, ni siquiera similares, pero equivalentes, pudiesen volver a ocurrir, ojalá, en la línea del mejoramiento de la calidad de las instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Quedamos claros entonces que el ciclo de planeamiento del DIMA corresponde a un momento de maduración de procesos largos, de racionalización, institucionalización, profesionalización en la sociedad peruana. Seguimos ahora invitando, con el mayor gusto, al arquitecto Javier Sota Nadal, a quien escuchamos, por supuesto, con profundo interés. Muchas gracias. Primero saludo a mis colegas de historia, a José Ignacio López Soria, mi profesor. Y lo primero que tendría que decir es que la maravilla de un libro, tener efectos, ciertamente, es que es policéntrico. He escuchado, como todos ustedes, atentamente las reflexiones, el análisis de Ignacio, y ciertamente estoy de acuerdo plenamente con él. Pero yo cuando leí el libro, vi otra perspectiva, no distinta, dentro de ella.
él ha hablado de la modernidad y él introdujo a un grupo de estudiantes al posgrado de arquitectura en que yo estaba con el concepto de modernidad, pero eso lo trataré después. Quiero leer parte del prólogo que hice porque al prepararme para esta reunión, historia que me has invitado, si me permite estar con Ignacio de historia. Leí el prólogo y reafirmo lo que está escrito ahí. Por eso yo invitaría a que lo lean y seguramente los lectores que están en una sala en la que posteriormente se entere del lanzamiento del libro acudan a él. Leo entonces. El presente libro, fruto de una tesis de posgrado, es un aporte muy importante a la historia del Perú y puede inscribirse en lo que recientemente se ha llamado historia conceptual. Ese término lo aprendí de Fausto Alvarado, que hizo una tesis sobre historia conceptual. Entiendo es la historia de cómo se piensa. No sé si es una historia epistémica, Ignacio, pero tiene que ver con la historia de las ideas. Sigo. Esta investigación no aborda el paisaje amplio de los hechos históricos, como el imperio de los incas o los inicios de la república, sino que se concentra en un solo punto: el nacimiento, la vida, la muerte del concepto de planeamiento en la historia reciente. Y está en el título del libro, pues, Ignacio. Victoria habla de desarticulación. Yo quizás soy más tremendista, hablo de muerte o agonía. Solemos conjeturar que la historia trata de hechos lejanos en el pasado y que por eso nos cuesta trabajo reflejarnos en el presente. Sin embargo, la historia felizmente no se limita a reconstruir lo lejano y terminado, sino que también, y quizás siempre, indaga sobre el presente. Cuando lo hace, se obliga a una mayor responsabilidad ética y académica, consciente de que parte con la ventaja de tener a la mano y a la vista registros sobre hechos recientes que la configuran y que todavía no han podido ser borrados ni tergiversados por los legitimadores de ser. Es decir, aquí hay información interesante que puede tener mejores lecturas, que se podría ordenar de otra manera, pero aquí están. Está en un objeto asible que se puede consultar. Continúa la lectura. Este libro está escrito en espíritu de veracidad, cercanía temporal y urgencia. Se ha escrito el Instituto de Planeamiento del Libro. Orígenes, desarrollo y desarticulación 1961-1984. Formidable documento que pone en escena un trágico equívoco en la reciente historia de la República: la destrucción ideológica de los conceptos de ideas y con ello la de sus instrumentos operativos que juntos hubiesen podido desviar un proceso acelerado de urbanización que marchaba a un segundo fracaso, hacia un ordenamiento urbano territorial razonable y razonado, cuando todavía esto era posible en los años 50 del siglo pasado. Ahí detengo la lectura para señalar lo siguiente. Tú, José Ignacio, en tus clases nos hablabas de la modernidad que establecías tres lógicas. La lógica de la sociedad civil, cuyo resultado es la democracia representativa, pero Weber también dice, y tú lo conoces, a la consecución de una burocracia técnica con acciones racionales vinculadas a fines. Esa parte de la modernidad en Perú siempre fue efectiva. Los primeros años de la República, en un lapso, creo que 30 años, eran 15 presidentes. Y ahora mismo vemos que, creo que transitoriamente, esa burocracia que debería actuar sujeta a fines desde la racionalidad, pues, ha sido liquidada.
El otro problema, o la otra lógica de la modernidad, es el industrialismo. Revisando a Quijano, pero también a Castel y a Hobsbawm, señalan que si bien la urbanización es potenciada por el industrialismo, no se origina con la industrialización, sino que viene después y acompaña el crecimiento de ciudades. Bueno, en el caso del Perú, lo dice Castel, y de una u otra manera Aníbal Quijano también, fue, por decirlo cortamente, una urbanización sin industrialización. Por lo tanto, conducía a la marginalización espacial de la gente y a la marginalización del trabajo. Eso explica muchas barriadas. Y finalmente, la lógica del mercado. Que la lógica del mercado, porque la modernidad en realidad es un discurso normativo europeo, sobre el cual nosotros reflejamos, pero nos desarrollamos con una modernidad defectiva. ¿A dónde quiero ir? Quiero ir con estas referencias, quizás muy apresuradas, quizás citando con algunos deslices conceptuales. Tiene que ver a que el IPL y la Facultad de Arquitectura de los años 60 era un instrumento que hacía posible una modernidad radical. Sin embargo, se desarticuló, se destruyó. Yo no creo que haya sido culpa necesariamente de la universidad. Ha narrado José Ignacio López Soria cómo es que se produjo esa desarticulación, y era efectivamente un producto de los sentimientos de ese momento. Había el rescate de la autonomía con la nueva ley universitaria, pero también cierto rechazo a la que había sido. Pero no tuvimos, todos fuimos en ese sentido responsables, de que se dividiera el EPL en dos. Pero había otro factor anterior. Es que curiosamente el que planteaba la modernidad en el Perú desde el Estado, o uno de los que ha planteado el Estado, ha sido Fernando Belaúnde Terry. Sin embargo, Fernando Belaúnde Terry es el que llevó no solamente el IPL, sino el Instituto de Planificación al Ministerio de Economía. De tal manera que ahora no existe planificación en Perú. El organismo que se ha construido no tiene las espaldas y el poder de hacer planificación. No una planificación centralizada, pero por lo menos una planificación indicativa, pero que debería ser más fuerte en el territorio. Entonces, este libro es la historia de esa tragedia. Ahora hablar de planeamiento, planificación, habiendo nacido subordinados como país, resulta casi un pecado, tanto para el Estado como para los partidos políticos. Y todos queremos en este momento, bueno, no todos, los que estamos en esta mesa, que se vuelva la racionalidad, sobre todo la racionalidad del espacio, porque el espacio es un bien infinito. Y el IPL se dio como institución precisamente para reflexionar sobre ese tema. Yo me acuerdo una noche, y siendo decano, dice profesor, no sé, crucé de la facultad al IPL de noche. Y veo una persona que hablaba y que lo miraban con arrobamiento intelectual. Era Aníbal Quijano. Esa talla de profesores. ¿Y de qué hablaba Aníbal Quijano? Precisamente de esa posición subordinada que hemos nacido como república, que nos impide deber de nuestras propias cosas.
Eso es lo que yo quería decir por el momento y considero, para terminar esta primera parte, que es un libro muy valioso y que resta continuar, José Ignacio, sobre ese tema, sobre la modernidad. Yo creo que tú también deberías aportar en ese sentido, porque creo que nunca más importante reflexionar sobre la modernidad en este momento. Estamos en un colapso urbano y uno de los instrumentos que pudo paliar fue el concepto, la idea del planeamiento, la planificación, que tenía como centro de proyección y de estudio del IDE. Muy bien, gracias, arquitecto. Podemos quizás decir que lo que nos dice el arquitecto Javier Solta es que el Instituto de Planeamiento de Lima fue un instrumento de la modernidad perdida. Quizás. Vamos, entonces, estamos muy bien dentro del tiempo establecido a invitar a la autora del Instituto de Planeamiento de Lima, Orígenes, Desarrollo y Desarticulación, 1961-1984. En la solapa se presenta: soy arquitecta, comprometida con el desarrollo de la arquitectura y la ciudad con responsabilidad social y ambiental. Diseño arquitectura verde y promuevo las certificaciones nacionales e internacionales de arquitectura sostenible. Enseño en la Universidad Nacional de Ingeniería en cursos de diseño urbano arquitectónico, donde promuevo el desarrollo de tesis de grado aplicando la metodología de enseñanza-aprendizaje que he desarrollado sobre la base de las raíces multiculturales del Perú. Formulé y desarrollé por 15 años, 1993-2008, el único taller de diseño urbano en escuelas de arquitectura en el Perú, incorporando en los análisis de ciudad y arquitectura temas ambientales y de identidad, cultura y tradiciones de muchas ciudades de mi país. He liderado el proceso de licenciamiento de la UNI por 10 años, de 2007 a 2017. Pues muy bien, esta es la autora, la arquitecta Victoria Ramos Herreros, en sus propias palabras. Y ahora también, en sus propias palabras, sabremos cómo así vino a escribir este libro. Por favor, arquitecta, la escuchamos. Muchas gracias. Es realmente admirable para mí, como honor tener a José Ignacio López Oya y a Javier Solta en la mesa. Siempre voy a aprender de ellos cada vez que converso con ellos, cada vez que los escucho atentamente como hoy día, porque son personas que tienen una capacidad de reflexión muy profunda sobre hechos que de repente las personas comunes y corrientes no nos fijamos con la detención que ustedes lo hacen. ¿Por qué escribí un libro? ¿Por qué hice la tesis primero sobre el IPE? Para mí, siempre, yo estuve en la última promoción internacional del IPE. Y me di cuenta cuando compartí, porque ya el segundo año ya no estaban, compartí con ellos, me di cuenta de la trascendencia del instituto a nivel latinoamericano, ya no en términos conceptuales, sino en términos pragmáticos. Sabía que en todas las ciudades de Latinoamérica se producían exámenes selectivos para venir al IPE. Situación que no ha pasado en ninguna universidad pública ni privada después de esa experiencia. Entonces, los profesores, ¿no? Como el doctor Echegaray, que lo recuerdo con mucho afecto, conversé mucho con él, viajaban a distintas ciudades de Latinoamérica para dar cursos, ¿no? Que formaban parte del curso introductorio, y con eso damos un examen de admisión. Yo pasé ese examen de admisión también, ¿no? Llenamos el auditorio, que es del IPE, que está detrás, ¿no? En el segundo patio, y dimos un examen. Muchos, bueno, había más de 100 personas, entramos 12 o 13 personas, y el resto de la promoción, 25 eran personas que venían seleccionadas desde fuera. Estudié con gente de toda Latinoamérica y me pareció interesante
en mi país existiera un nivel académico que fuera el foco de atención de muchos, ¿no?, profesionales en todo este espacio, ¿no?, regional. Entonces, eso, como repito, nunca se ha repetido. Tal vez algunas tienen una semana, ¿no?, de invitar a profesores extranjeros, pero jamás la universidad peruana, tanto pública como privada, ha sido una referencia para no querer venir a estudiar. Podemos tener extranjeros acá, pero no un proceso selectivo como fue ahí, y que fue por varios años, ¿no? Entonces, me interesó entender esa secuencia, armar la historia del IPN, porque conversaba con muchos y todos me daban una parte únicamente del IPN, ¿no? Cuando yo preguntaba por qué planeamiento y no planificación, me decían, bueno, lo que pasa es que Yale lo hizo así, pero al final es lo mismo, y no. El planeamiento se refiere al territorio, porque es urbano regional, ¿no? Y la planificación de Estado, de la función de Estado es otro tema, ¿no es cierto? Incluso en el mismo ambiente del IPL se siguió dictando la maestría en planeamiento urbano regional, los estudios de posgrado en planificación nacional, ¿no? Y además proyectos de inversión auspiciados por el Banco Interamericano, ¿no? Lamentablemente se rompió. Lamentablemente, porque no solamente era esta maestría que fue significativa como Instituto de Planeamiento de Lima. Pues yo quería armar esa historia. Y ahí viene, ¿no?, el backstage. ¿Qué hice para hacerlo? Fui a buscar a la sección de posgrado, ¿no?, que funcionaba en esa misma calle de Cabarre, para decirles dónde está la información sobre el IPN. Y me llevaron al segundo piso a una habitación donde lo que vi frente a mí fue cerros, ¿no?, si bien respetados los libros, desordenados por completo. Entonces tuve que primero ordenar ese archivo. Y ahí no estaba toda la historia. Había pedazos, como una fotografía, ¿no es cierto?, en el cual uno ve, ¿no?, una cara y lo demás está borroso, ¿no? Luego de eso, fuimos a la secretaría, al archivo de la Secretaría de la UNI, para buscar la base legal de este tema. Obviamente era una institución perteneciente a la universidad, y tampoco encontramos algunos, ¿no? Empecé a armar como quien arma pues un arco y empiezan a poner, ¿no?, pedacitos. Pero no, la piedra clave, la piedra que daba, ¿no?, el punto final no existía. Nadie la conocía. Incluso cuando conversaba con algunas personas que han estado en IPL, me decían, sí, el IPL salió en una lucha muy importante con instituciones chilenas. Tampoco es cierto. Con quien sí luchamos, como lucharon ellos, fue con el SIGMA, que es colombiano. Con ellos fue la pelea hasta el final. Y fue la calidad de gestión de Luis Ortiz Ceballos. Un hombre increíble en gestionar, en abrir espacios. No, por supuesto, el apoyo liderazgo político de Belaunde y, bueno, la Maquiavelo que empujaron esto. Pero para entender eso, ¿no?, conseguí leer el convenio que firmaba la UNI con la OEA para el IPL. Y ahí decía una frase que también había sido, cuando lo decía en un ambiente social, había sido cuestionada por algunos colegas. Me decía que el Instituto de Urbanismo es una cosa y el IPL otra. No te confundas, son dos cosas. No, ahí dice textualmente, ¿no?, a partir de la fecha, el Instituto de Urbanismo cambia de nombre al Instituto de Planeamiento de Lima. O sea, hay una continuidad. Para entender, tuve que ir más atrás. Hasta el 44, una década importantísima, ¿no? Surgió el laboratorio espacio y surgió la gente que hacía, ¿no?, unas clases en la Sociedad de Ingenieros dándose conferencias unos a otros, invitando a políticos que estaban en los ministerios, para enseñarse entre ellos. Y luego se fue conformando hasta que el último año, ya con la perspectiva que tenía, sobre todo Luis Ortiz Ceballos, ¿no?, ansiaba llegar a una cooperación internacional en este proceso de academia. ¿No? Se promueve el ingreso primero a la Escuela de Ingenieros y luego cuando se transforma pues, en la Universidad Nacional de Ingeniería, y el instituto estaba ahí con una virtud fundamental para que la OEA se llegue a interesar a esto. Nunca perteneció a ninguna facultad. Y esa es una de las condiciones, ¿no?, que exigía. En cambio, el SIGMA sí estaba en una facultad. Era como el INIMBY, enseñaba, ¿no?, vivienda,
y pretendía llegar a eso. Cuando la OEA nace al PIAPUR, que es el Programa Internacional Americano, ¿no?, de Planificación Urbana Nacional, Urbana Regional, perdón, hay muchos países que quieren también. Y se pelean, pero el artista Luis Ortiz Ceballos gestionó la forma de tal manera que logró que venga. Y ese es un homenaje que hay que hacerle a él cuando se habla del IPL. Luego de eso, bueno, empezamos a armar todo el proceso, ¿no? Desde el 44 hasta el 84. 40 años. Yo lo veo desde el punto de vista académico. 40 años en la cual mucha gente importante invirtió su conocimiento, su tiempo, su afecto, ¿no?, su emoción por levantar una institución. 40 años y no nos interesó absolutamente nada. Nos pusimos al costado y luego de eso separamos la planificación nacional y proyectos de inversión como si no fueran parte del mismo proceso, ¿no?, del planeamiento urbano regional. Y entonces condenamos a la planificación nacional hasta ahora, que es en manos de economistas. Y la abstracción que ustedes ven en esas soluciones viene de ahí. O sea, los economistas se sienten poderosos en ese espacio, ¿no? Porque nosotros en la Universidad de Ingeniería le dimos esa posibilidad de que los economistas puedan manejar proyectos de inversión como si fuera únicamente problema económico. Cuando todos sabemos que esto es transdisciplinar. Entonces, ese es el error de la cual tenemos que aprender. O sea, no destruir instituciones. Una de las cosas que hacen las sociedades maduras es evolucionar esas instituciones, pero no destruirlas. Nadie dice que se quede con el modelo antiguo. Ha podido trasladarse, por ejemplo, a lo ambiental. El ambiental está manejado, ¿no?, otra vez por un grupo, como por una facultad, digamos. No de manera transversal, como debe ser. Y nuevamente el facultismo, como dice José Ignacio, nos domina tremendamente. Y también tengo que decir que el IPL también nos da otra lección. Estudiaban 9 meses, salían con convenios de parte de la UNI con regiones y trabajaban en esas regiones tesis. Hay un capítulo que narra los documentos que encontré sobre el resultado de ese proceso, ¿no? Entonces, lamentablemente a veces también en la UNI, tengo que decir, se desecha el libro viejo como si fuese algo que no valiera nada. Las fotos que las ven ahí, me las alcanzó una alumna, ¿no? Porque las encontró tiradas en el jardín. Y me las recogió y me dijo, esas fotos antiguas yo no las entiendo, era muy joven. Y entonces empecé a ir a ver a Rosa Belaúnde, a Burgo, ¿no? Y reconocí pues que era el IPL. Y por eso las tengo ahí, las vamos a poner en la página web para que todo el mundo haga la actividad de reconocer a las personas. Claro, lo reconocemos a que ya sabemos quiénes son, pero hay mucha gente que no las puedo reconocer. Y las vamos a poner para que la vayan reconociendo y nos vayan ilustrando para poder tener un archivo más documentado, ¿no? Pero entonces, eso es lo que a mí me motivó, el hecho de que, por ejemplo, decíamos que la primera maestría, ¿no?, en la Universidad del Perú era del 66. Y no decíamos que la del 61 fue la primera realmente. Y le perteneció a la Universidad Nacional de Ingeniería, adelantándose a San Marcos, ¿no?, y mucho más a otras facultades de la propia universidad que reclamaban ser los primeros como ciencias, ¿no? Me acuerdo que una vez el decano me dijo, no, pero nosotros hemos sido los primeros, ¿no? Y dije, nosotros, esta PL empezó en el 61, por lo tanto, no han sido los primeros, si de eso se trata, ¿no? Ahora, la presencia de Jay y de la OEA, obviamente, en términos políticos en la universidad, ¿no? Al final no fue pues una cosa que todas las autoridades estaban de acuerdo, en el 75 se retiraron, quedó todavía el FIAPUR hasta cuando se acabó el financiamiento. Pero luego continuó, ¿no?, ya con planificación, como se llama, después del 84, la planificación urbana regional, ¿no? Era, y ahora no se llama planeamiento, ¿no? Yo conversaba con Virginia Basato y digo, pero el IPL se dedicaba a lo que necesitamos ahora, ordenamiento del territorio, acondicionamiento del territorio, ¿no? No solamente queremos saber cuántos somos, como son los economistas, sino dónde estamos, para saber si el territorio es accesible a todos.
o hay formas en las cuales el territorio no está también, ¿no?, democratizado para el uso de todos. Entonces, esas son las motivaciones que a mí me llevaron a escribir, para hacer la investigación, ¿no? Entonces, de la parte, le pedí a José Ignacio que fuera mi asesor, y aceptó, ¿no?, para generarme una gran alegría. Cada vez que conversaba con él, salía con una lista de 15 libros que tenía que leer. Primero los tenía que conseguir y luego leerlos, ¿no? Entonces, en su oficina me recibía y conversábamos mucho sobre ese tema, ¿no? Y dio la casualidad que en el 84, pues, José Ignacio era el rector y Javier el decano de arquitectura. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que las reflexiones que ellos hacen sobre las motivaciones y el proceso que el país o la sociedad latinoamericana tenía, pues justifica ese proceso. Pero cuando yo dicto, por ejemplo, a grupos de empresas en instituciones privadas, planificación, porque no lo hago en la UNI, lo primero que le digo a mis alumnos es: ¿qué palabras asocias a la planificación? Y ellos simplemente dicen el orden. El orden. O sea, eso me parece muy poco, ¿no? Y de ahí ya viene la crítica a la planificación, que no ordena, que no se hace planificación. Pero es que la ciudad no solamente es racional, ¿no? La ciudad tiene otras dimensiones que tienen que ver con la perceptual, con lo emocional. Cuando yo hago mi taller ahora y me apoyo, como ha mencionado el profesor Montaño, en las raíces multiculturales de nuestro país, tenemos 28 climas de los 32 que existen en el mundo. Y en consecuencia, los colectivos, ¿no?, en cada uno de ellos ha construido identidad, cultura, ¿no?, a partir de su herencia y a partir del futuro que puedan avisorar. Por lo tanto, hay ahí una materia importante. Al alumno les digo: primero hacemos el ensayo, ¿no?, tomándolo de la parte sociológica, ¿no?, para que reflexionen sobre el sitio, sobre, ¿no?, que están conectados emocionalmente. Y luego pasamos a la análisis racional. Y mi pretensión es que en esos lugares, en esas culturas, encuentren un lenguaje distinto de la arquitectura, ¿no? Lamentablemente tengo que decirlo, porque siempre lo he criticado, ¿no? Miroflores hablaba de las regiones como si estuvieran vacías, como si solamente existiera el clima. Y la arquitectura respondía a ese clima, como si las personas no estuvieran, como si su cultura, su manera de actuar, su manera, la manera que ellos necesitan ser enseñados, ser curados, ¿no?, ser atendidos en vivienda, es totalmente distinta en cada caso. Entonces, eso es lo que me motivó tener esta reflexión, ver que el IPL sí se relacionaba con regiones, ¿no?, sí tenía una historia y unos 40 años de gente muy importante, ¿no?, que lamentablemente, obviamente, lo lógico es lo que decía José Ignacio: habría que haber pasado todo el IPL con sus 2, ¿no?, posgrados y la maestría, ¿no?, a la escuela de posgrado de la UNI. Pero ante el facultatismo exacerbado, se pensó tener primero, perdóname que lo diga, 12 escuelas pequeñas de posgrado, 11 escuelas pequeñas de posgrado, en lugar de tener escuelas de posgrado. La escuela de posgrado lo que hace es coordinarlos a todos. Que yo sepa, hasta ahora no tiene un solo programa que haya impulsado, tal vez ojalá lo haya hecho sin que yo me entere, por supuesto. Entonces, esa es la perla, lo que hemos perdido. Me pareció importante ponerlo en blanco y negro, decirles: oiga, miren, esto existió, fuimos una referencia académica a nivel latinoamericano. Nadie, ni con la fuerza de las empresas, de las universidades tradicionales privadas, ha hecho lo mismo. Nadie se ha colocado en ese nivel, ¿no? Y finalmente, lo que quiero decir en la autoridad es que yo veo a la academia encerrada en un mundo, lejos de la sociedad. Nos miramos entre nosotros, nos damos diplomas entre nosotros, ¿no?, pero no conectamos con nada. La Facultad de Arquitectura hace exposiciones anuales de lo que, no, cada ciclo de lo que hacemos. Nunca he visto a un alcalde, nunca he visto a un poblador, nunca he visto a la presidencia de la central de comedores, ¿no?, de Comas, mirar lo que estamos haciendo. La academia se cierra a la sociedad, se encierra en sí misma, reflexiona, ¿no? Obviamente hace artículos indexados muy importantes, trascendentes, ¿no? Pero hacen eventos y los inscriben, y ninguno de ellos, o muchos de ellos, no están en la sociedad. No han partido del problema real, han partido del conocimiento que cada uno tiene. Que seguramente es una entrada importante, pero a mí me parece
que la academia debe, ¿no? Debe trascender al público físico. La academia debe hacerse cargo de eso. Acerca de un comentario, Claro. hay una cuestión muy importante. Y a mí me da la impresión, no lo he estudiado, no podría demostrarlo, me da la impresión de que los nuevos criterios que utilizamos para medir calidad no se orientan precisamente en la línea que tú estás aplicando, sino al encerramiento del sistema. Pero yo creo que esto merecería una reflexión seria. Cuando hablamos de calidad universitaria, deberíamos hablar efectivamente de una calidad que tiene relación. Una discusión de los rankings, todas las ideas de los rankings. Claro, son rankings demasiado academicistas, ¿no es cierto? Menos relacionados con los objetivos fundamentales de una universidad. Pero, a partir de la experiencia nacional, nos damos cuenta que se hacen tesis no en el mercado. Y te aseguro que yo te puedo demostrar que en la web también hay un mercado para artículos indexados. Hay anuncios, se hacen tesis. En la puerta de la uni. Se hacen artículos indexados también. Te adapto tu texto al APA 7, ¿no? O te hago la investigación. Entonces, estamos, y yo no digo que todos los profesores pues sean tan poco serios de eso, pero no partimos del problema. Partimos de la hipótesis de investigación, ¿no? De la matriz de consistencia, ¿no es cierto? No partimos del problema real que tenemos al frente, ¿no es cierto? El que tenemos que asumir porque somos parte del mismo territorio, porque tenemos que aportar porque a nosotros como Universidad Nacional, el Perú deja de gastar 250, 280 millones en algún otro lugar y nos da a nosotros. Y entonces nosotros deberíamos de responder, ¿no? A través del trabajo de los alumnos, a través de regresar. Por ejemplo, una de las cosas que yo veo en mis alumnos que vienen de muchos sitios de Perú, veo que son personas que tratan de masificarse, homogenizarse. Yo les digo, no, vamos a tus raíces, eso es lo que vale. Vamos a escribir en dónde han nacido tus padres, tus abuelos. Ahí hay arquitectura, y no necesariamente cuando te hablo de lo anterior, tienes que regresar a hacer lo que hacían pues los incas. No, tú eres del siglo XXI, ¿no es cierto? Estás en lo actual, tienes tecnología en las manos. Has estudiado arquitectura y deberías de identificar el problema en el pueblo de tus abuelos, en el tuyo, de tus padres, para ver cómo aportamos, por lo menos con la tesis. Si no, con la actividad profesional que nos jala pues, a una, ¿no?, producción y terminamos, y disculpen que critique tanto, ¿no?, exponiendo en Venecia las casas en el desierto, nos estamos exponiendo las casas de playa de la sociedad. Sí, por favor. Al respecto, creo que todos deberíamos pasar al diván del psiquiatra. Porque si viéramos desde 1000 metros de altura cada una de nuestras ciudades importantes, ¿qué vemos? Un núcleo más o menos organizado, o un trazado damero interesante, después desarticulado, y un cinturón mareado. Pues bien, yo creo que el principal problema del Perú es ese, es decir, la catástrofe urbana que existe. El IPL y ese pensamiento y esa actitud y esos propósitos tenían la intención de buscar un remedio. Y sin embargo, quien promovió esto, Fernando Belaúnde, que a mí me impresionó mucho, creo que todos nosotros, él dictaba un curso que se llamaba Problema Nacional de la Vivienda. ¿Qué mejor manera de localizar la teoría y los útiles teóricos y prácticos de la enseñanza y la arquitectura del urbanismo que plantear el problema nacional de la vivienda? Sin embargo, ideológicamente, políticamente, aceptó que Ulloa destrozara la planificación. Entonces, en eso caímos nosotros. No nos dimos cuenta de eso. Porque hay que vivir las circunstancias. Evidentemente que hubiera sido muy importante que se reflexionara al respecto y se dijera, bueno, el IPL va a ser
la escuela de posgrado de la UNI, en un área, ¿no? Central. Pero creo también, no soy amigo de las conspiraciones gigantescas, pero hay una frase que es el caviarismo. Yo creo que la planificación de planeamiento es caviar y es atacada como caviar. ¿Y qué es el caviarismo? Bueno, si no la posibilidad de que esa modernidad efectiva que se aplica puede ser de alguna manera. Los extremos odian esa racionalidad posible. Ahora bien, tú has señalado que también la idiosincrasia, el espíritu de los pueblos, el talante de los pueblos, tiene que ser, y de las personas, tiene que ser considerada en la construcción sobre el espacio. Pero eso también es una racionalidad. O sea, tu frase no escapa a la racionalidad. Porque, claro, no escapa, porque tú estás racionalizando sobre eso, es decir, no solamente esa persona. Le Corbusier, hijo de la racionalidad, diseñó el modulor. Y el modulor es un hombre moviéndose con unas medidas estándar europeas en un espacio, y eso generaba las dimensiones de la arquitectura. Bueno, él hizo, en su obra, negó eso, porque en su obra en realidad planteó una suerte de arquitectura y de espacialidad de costumbres europeas, de la Europa industrial. Pero lo que planteó a Perú y a otras sociedades latinoamericanas fue ese racionalismo mexicano. Entonces, pero volvamos a tu libro. El interés de tu libro es que trae a la discusión este tema. Pero ha aparecido también junto con otro libro muy importante. No te vayas a molestar que haga propaganda de otro libro. El de Efraín González de Orlando, que ha sido publicado hace 3 o 4 meses, que se llama El espacio también importa. Que es la reflexión de un economista sobre el espacio. El espacio sí importa. De Efraín González de Orlando. Efraín no lo conozco. Claro, lo conozco. Entonces, economista del espacio. Él lo ve bien, y hay una bibliografía muy extensa que yo ya no podré leer, pero tú que puedes leer futuro, sobre ese tema. Castel y el mismo Aníbal Quijano, y un libro que debe Ignacio López Suárez sobre la modernidad, porque él, siendo filósofo y especialista en Lucas y también otros filósofos, introdujo ese término en la Facultad de Arquitectura, o sea, en la Universidad Nacional de Ingeniería, y ha convivido con arquitectos e ingenieros. Por tanto, sería importante también ese tema, porque creo yo que en la medida que nosotros comencemos a revertir ese proceso, el Perú va a estar saliendo de la crisis terrible. O sea, yo creo que la crisis espacial es reflejo, causa y síntoma, pero también causa profunda de la crisis mexicana. ¿Cuántos vivimos como se ve en el Perú? ¿10, 15%? ¿20%? Y el resto. Sin embargo, en la Facultad de Arquitectura, como tú dices, o las otras facultades, no voy a decir cuáles, son las casas de playa, todas reflejo de una modernidad, de una arquitectura localizada en Europa, en Estados Unidos, que nada tiene que ver con nosotros ni con nuestras posibilidades. ¿Cierto? Es lo valioso. Además del contenido, también de lo que nos han narrado, es muy interesante, que es capacidad narrativa, de cómo se ha gestado este libro. Yo creo que además este libro resta a que la caviarada comience a hablar sobre estos temas, ¿no? Y de una vez quitarles a los economistas la única opción. La batuta de dónde va el país. Ahora, nada más como para comentarles, ¿no? No sé si ustedes han estado,
Yo he estado con guiada por arquitectos en Brasilia, guiada por arquitectos de allí, ¿no? Un grupo de arquitectos de acá, es un privilegio para nosotros, por lo menos yo lo veo así. Y realmente puse esa ciudad mágica, con piezas. Entonces uno dice que qué tal Finlandia, ¿no? La ciudad moderna, llena de piezas que se articulan con grandes senderos imposibles de cruzar. Donde nadie quiere vivir, además. Terrible, ¿no? Y al fondo de todas las fronteras están, ¿no? Las edificaciones, porque eso es una zona monumental, obviamente, ¿no es cierto? Claro que la posición, ¿no? Carmen Meyer, la arquitectura, ¿no? El urbanismo de costa y la arquitectura de Meyer, incluso es el ideal, ¿no? Los dos trabajan juntos, el urbanista y el arquitecto, ¿no? La localización del Congreso, en la forma igual que en Washington, como lo más importante, es fundamentalmente el resultado de esa posición, ¿no es cierto? Racional, como tú dices, pero esa es la ciudad ejemplo para mí. Yo a mis alumnos les digo, tienen que ir ahí, porque yo ahí encontré lo que me había enseñado Osvaldo Núñez en algún momento, lo que me había enseñado, ¿no? Antonio Graña, lo que me había enseñado, ¿no es cierto? Pero es crítica a eso, ¿no? No, sí. Porque es una ciudad que, para mí, bueno, pero obviamente estoy limitando realmente mi posición. O sea, para mí, digo, solo yo, de repente solo yo, la ciudad multifuncional es extraordinaria. No, claro, yo, a mí, que tenemos la oportunidad de Yo tenía alumnos en Brasil, cuando llegaba a Brasil, me recuerdo que iba con mucha frecuencia, todos los años, y entre mis alumnos había gente que venía de Chile, a Florianópolis. Entonces ya en Florianópolis venían a hacer el posgrado también, el posgrado de Noé. Y recuerdo que los chicos de las chicas, los chicos ya mayorcitos, que era de posgrado, que venían a Florianópolis, no se sabían manejar una ciudad, digamos, normal. Claro. Todo les extrañaba. No se podía encontrar. Esas ciudades no son racionales en el sentido corto del término, tienen una racionalidad que no necesariamente es la razón. Así es. Entonces uno dice, esto no es posible, ¿no? Entonces, no sabían vivir en esas ciudades, se extrañaban enormemente. Pero ¿cómo puede ser una escuela? Si esto no se lo hecho para escuela, esto es una casa. Si fue hecho para casa, ¿por qué no es casa? Y así, cosas de ese tipo. No, y además de esta racionalidad viene nuestra zonificación, ¿no? Sony, que se inventa en Estados Unidos, en Nueva York, también tiene piezas, ¿no? Es un rompecabezas que se arma sobre un plano, ¿no? Y claro, la mayor parte de gente dice la zonificación y punto, ¿no? Está también el índice de usos cuando se enfrentan a esos cuadros complejísimos de la municipalidad se evitan hacerlo, pero realmente creo que esa racionalidad hasta de lo que uno no quiere ser racional. Me atrevería a hacerte una sugerencia, ¿no? Y es que este librote, ¿no? Con todas las características de un libro que es así, una tesis, tal vez sería bueno convertirlo en un libro como para discusión, en la línea de lo que Javier apuntaba, y es que de volver a traer a colación y a debate y a discusión el tema del planeamiento. Ya ha quedado fuera del orden del día, ¿no? Y sería sumamente interesante. Y solamente quería mencionar una anécdota personal que a mí me dejó una impresión muy grata. Yo estaba en el CISMIT haciendo trabajo con ellos, trabajó hace mucho tiempo, desde la época de Julio Rodrigo, ¿no? He trabajado con todos los jefes del CISMIT. Y de pronto me llama Javier y me dice, me he pasado la tarde leyendo tu tesis. O sea, a mí me parece increíble que te hayas pasado una tarde leyendo, ¿no? Una tesis mía y que te haya parecido bien. Entonces yo realmente lo considero, ¿no? Una anécdota muy grata. Muy grata, ¿no? Entonces es importante que, ¿no? Javier pertenece pues, a la generación que ha sido profesor de mi generación, ¿no es cierto? Y obviamente es interesante que una persona de esa calidad profesional o sea, invierta una tarde de su vida leyendo tesis. Eso me impresionó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, bueno, hemos concluido esta presentación y lo que quiero decir es que nos quedan tareas para ustedes que están viendo
el evento, pero también para... Hay una pregunta. A ver, vamos a ver qué dice la pregunta. La tercera tiene calculado cuántos planificadores urbanos existen. Tomás alto. ¿Cuántos planificadores urbanos existen? A ver, no sé, ¿hay algún comentario sobre los planificadores urbanos de hoy? Hay una pregunta. Sí. Los planificadores urbanos, yo, bueno, a ver, ¿cuántos habrá? No sé cuántos habrá. Lo que sí podría comentar que la realidad que tenemos acá con los dos, ¿no?, maestros académicos no se refleja, por ejemplo, en ese plan, ¿no? Por decirte, el ordenamiento del territorio es una política nacional. Los plan se le dan a las municipalidades. Es el fondo. El ordenamiento, yo fui una vez en la PCM a una reunión por cargo en el Ministerio de Vivienda. Y alguien de ahí me dijo, nosotros tenemos 500 planos sobre el territorio nacional. Entonces, mi pregunta fue, que se me explicó durante media hora, todo lo tenía. ¿Quién lee esos planos? Para leerlos y poder hacer una política de ordenamiento del territorio. ¿De qué nos sirve tener una documentación gráfica, ¿no?, georreferenciada, con todos los colores del mundo? Me parece excelente, pero eso para mí sería pues un instrumento, pero muy rico para poder hacer, ¿no?, ¿cómo se llama? El ordenamiento del territorio. Y acá de repente, tal vez a veces me recomiendan que no converse sobre eso, pero te lo digo como una reflexión. Yo creo que una cuenca que es un acuífero integral, ¿no?, es una unidad territorial. Todo lo que está en cosas de esa cuenca deberían tener el respeto por un plan de posicionamiento de esa cuenca. Deberían de preocuparse no solamente por si doy mis impuestos, sino además deberían de preocuparse porque los niños no tomen el agua de manantial, que les produce desnutrición crónica infantil. Y no lo digo porque a mí me parece. El Banco Interamericano tiene un proyecto de vivienda, por lo menos con los turismos, sobre ese tema, para poder tener por lo menos la cloración del agua, a fin de cortar la posibilidad de que los niños no sean desnutridos ya de manera crónica. Entonces la responsabilidad va más allá de solamente extraer, ¿no?, y pagar impuestos. Si vemos en otras sociedades como la japonesa, pagan sus impuestos territoriales, pagan sus impuestos nacionales, y además de eso tienen proyectos dentro de la comunidad. Y no solamente me refiero a ser filistas veredas, me refiero a que ellos tienen, por ejemplo, parte de su producción de carros, la Toyota, se la da a grupos comunitarios para que la produzcan y puedan tener una empresa y puedan producir, ¿no?, y cultivemos la iniciativa, ¿no?, que tiene la población en ese tema. Hay otros modos, hay formas de hacerlo. Yo trabajo mucho con eso con los alumnos, porque hacen arquitectura no soluciona todo, ¿no?, apoya en la solución, pero hacen unidades que tengan que ver con la producción local para que el joven se quede buscando un futuro ahí, no quedándose viviendo al cinturón que tenemos las ciudades, como dice Javier, ¿no?, sino se quede y haga, ¿no?, genere, como les digo yo, haga que sus talentos se transformen en bienestar para ustedes y para su familia. El talento que tienen se transforma en bienestar, porque así no tengamos caminos para resolver nuestros problemas, nuestras cosas. Victoria, el problema de todo esto es que las decisiones casi directas, que tienen que ver con la conformación o la evolución de las ciudades, no se toman pues en el Perú. Por ejemplo, ¿quién me puede explicar por qué dejamos los tranvías? Así es, una barbaridad. Obviamente que era el capital norteamericano que lo que quería vender automóviles, camiones y ómnibus. No tenía nada que ver con la racionalidad de ellos. Nada que ver. O sea, yo la razón la pongo no necesariamente vinculada a una sola, no hay racionalidad. La modernidad está siendo cuestionada en este momento como una modernidad básicamente desde la narrativa europea y que niega cualquier otra racionalidad. Nosotros estamos inmersos en eso, por supuesto, ¿no? Pero sí cabía
y se ha cabido racionalidad. El Tahuantinsuyo es una racionalidad totalmente distinta, ¿no? Y durante el virreinato, Juan Alvarado decía que no hay que hablar de colonias en el virreinato, también tuvo una racionalidad muy criticada, pero una racionalidad. La belleza de nuestros pueblitos se debe al tiradero, a la plaza, ¿no? En cambio ahora hay extensiones terribles de nuestras ciudades que no tienen calles y que no tienen plazas, ni iglesias, ni extensiones absolutamente amorfas. Entonces, ese es el tema, creo yo, que la Facultad de Arquitectura, una profesora vigente ahí, y la Universidad Nacional de Ingeniería debería tomar, porque finalmente el marco físico y la sociedad peruana, y ahí está historia UNI, la han hecho los ingenieros, y no directamente, pero ingenieros de la UNI y arquitectos de la UNI. Ese debería ser el tema de la universidad en su conjunto, del medio ambiente, del ordenamiento del territorio, y rediseñar todas las responsabilidades. No se puede dejar las alcaldías. Bueno, perdón. Sí, sí. Solamente para responder el interés de la persona que ha hecho la pregunta, nada más te puedo decir una cosa. Cuando entré al ministerio tenía en la oficina de planificación, ¿no? Y presupuesto, tenía 60 personas a mi cargo. Y si yo decía que hay 19 como esa oficina, ¿no? En todo el estado, multipliquen 60 por 19, la cantidad que somos. Bueno, que éramos, ¿no? Pues yo ya no pertenezco a ese grupo. Pero además de eso, multiplicamos por el sueldo promedio y ya no les digo a qué cifra nos vamos. Y estamos gastando todo ese dinero ahí. Entonces, una vez cuando estábamos en Palacio de Gobierno, que nos había citado el presidente, ¿no? Yo estaba al lado de los dos viceministros, ¿no? De vivienda y de construcción. Y este presidente empezó a llamar a las personas como que llaman, ¿no? Así, fulanito, ¿qué opinas de tal cosa? Entonces yo le decía, si a mí me toca, yo me voy a parar y decir, ¿sabe qué, señor presidente? Que la próxima vez que nos reúna, haya la mitad de las personas que estamos aquí. Porque costamos mucho esto. Costamos demasiado. Lo que producimos realmente no es lo que realmente el país necesita. Yo me encontré hoy con un ministerio que caminaba por los corredores y la burocracia era increíble. Y en eso estamos, pues, llevando nuestros esfuerzos, ¿no? Como te digo, multiplica 19 de oficinas de planificación, el presupuesto, por 60 personas, solamente en el Estado. Y esos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta al año y qué producimos? Porque todo lo concursamos, hay que hacer el plan, hay que concursarlo. Hay que hacer el proyecto tal, hay que concursarlo. ¿No? Todo se concursa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Lo que estamos ahí. Si no formulamos nada, todo se concursa. Yo me lo dejo ahí porque de repente ya no me van a llamar a otra oficina de planificación. Muy bien, muy bien. Gracias a la calidad de los comentaristas y de la autora, esta circunstancia pues, nos ha permitido profundizar de verdad de una manera muy seria, muy significativa, que estoy seguro todos ustedes valoran. Y por cierto, espero que esto estará grabado y que figurará en las redes sociales para que muchos más lo aprovechen. Yo, aprovechándome de que estoy conduciendo la reunión, pues quiero decir dos cosas. Me parece que en la reunión lo que surge es una suerte de conciencia de un esfuerzo de racionalización muy importante, que fue valioso, fue parte de un esfuerzo general del país y que lamentablemente se perdió. Eso es lo que hay. Y esto ocurrió en los 60. Para mí es muy claro que en los 60 hubo un consenso valioso del Perú por hacer cambios, por hacer reformas, por mejorar el país, que tuvo frutos importantes y lamentablemente 50 años después vemos que no tenemos ese mismo empeño. Eso es algo que creo que hay que retomar.
Escuché hace poco a Noam Chomsky en una entrevista muy interesante donde habla de cómo él ciertamente fue parte de la lucha en Estados Unidos para que los medios de comunicación mejoraran. Y se logró, él lo recuerda, se logró cosas muy importantes. Pero él también menciona que ahora en los Estados Unidos, en este 2022, no es así. La prensa estadounidense, según él dice, pues está perdida y solo en lugares marginales, un pequeño sector de la población estadounidense tiene oportunidad para escuchar voces críticas. En realidad, el esfuerzo por retomar caminos críticos yo creo que es notable en aquellos tiempos, hay que recordarlo, valorarlo y retomar lo que de entonces podemos aprender. Y una segunda tarea que nos ha dicho nuestra autora es, fíjense en las fotografías, busquen los nombres para que en la segunda edición aparezcan todos. Muchas gracias de verdad y ha sido para mí un momento gratis. Hasta siempre. ¿Puedo? Gracias a usted. Gracias, ¿Me puedes regalar un